Listo, a partir de este momento comienza la grabación de esta reunión. Buenos días a los que se acaban de conectar. Como ya ustedes saben, esta es la última clase del curso. El último parcial son solo tres presentaciones o tres diapositivas. La clase 19, la 20 y esta que es la 21. Esta clase 21, pues digamos que tiene un componente muy interesante porque hasta ahora siempre digamos que cuando vemos los ejemplos o construimos teóricamente algunos de los intervalos de confianza o pruebas de hipótesis y algunos otros resultados, siempre decíamos, ¿será que la muestra es normal? ¿Será que la muestra aleatoria proviene de una distribución gamma, beta? Entonces, hasta ahora decíamos que, por ejemplo, para construir intervalos de confianza con muestras pequeñas nos tocaba asumir que la distribución de donde provenía la muestra era normal, porque si no, no funcionaban los resultados. En este caso, si usted lo que quiere es verificar, y esto es en general, no solo para una normal, sino para cualquier distribución, diga gamma, una beta, una Poisson, una binomial, una exponencial, la distribución que usted se imagine, inclusive, lo van a ver más adelante, hay muchísimas distribuciones, hay una gama de distribuciones muchísimo más amplia de la que ustedes vieron en el curso de probabilidad y en este curso de inferencia. Constantemente surgen nuevas distribuciones y de hecho alguno de ustedes podría construir su propia distribución si es que se encuentra, digamos que con un problema donde el conjunto de datos no se ajuste a ninguna de las distribuciones que hay hasta el momento y ustedes crean su propia distribución. Eso inclusive los puede llevar a publicar un artículo científico en una revista y digamos que crear su propia carrera en el tema de la investigación. La investigación no es un camino fácil al principio, pero digamos que mientras uno va cogiendo como el ritmo y va entendiendo qué significa investigación y qué significa, sobre todo en el área de la estadística, hacer aportes investigativos, pues eso le va a costar, es como una especie de cima o vía empinada, pero ya después cuando va llegando a la cima usted va entendiendo exactamente cómo es que se plantea la investigación, qué es lo que debe hacer primero, qué es lo que sigue después, etcétera. En este caso, volviendo al tema, les hablaba de eso de la investigación porque si usted tiene, por ejemplo, una muestra de tamaño n, y esa muestra de tamaño n usted no tiene ni idea de qué distribución viene, pero tiene sospechas de que viene de una distribución, por ejemplo, Poisson o gamma o normal, etcétera. Entonces usted puede plantear una prueba de hipótesis para verificar si viene o no viene de esa distribución. Les repito nuevamente, esta distribución puede ser una de las que ustedes conocen, la Poisson, gamma, beta, exponencial, etcétera, o alguna distribución nueva o alguna distribución diferente a esas que ustedes conocen. En este caso, la forma de plantear la hipótesis es esta. Miren que básicamente es como traducir del lenguaje común al lenguaje estadístico o lenguaje matemático. Si usted quiere verificar si la distribución de donde proviene la muestra aleatoria, que acá la denoto como fx, miren que fx es la función de distribución acumulada de la muestra aleatoria, si quiero verificar si proviene o no de alguna que yo tenga de referencia, la Poisson, la gamma, la normal, etcétera, entonces las hipótesis se plantean de esta manera. H0 básicamente es que la distribución real, la que yo no conozco, pero que digamos que existe y es de donde proviene la muestra, esa distribución desconocida, ¿será que es la normal o será que es la Poisson o será que es la gamma? La F0 ustedes sí la conocen porque ustedes van a evaluar es con ella. Versus la otra alternativa, y es que definitivamente esa distribución no es la función de distribución acumulada asociada a la muestra.
Aquí hay que tener cuidado con algo. Si por ejemplo usted tiene una muestra aleatoria x1, x2, hasta xn, y en este caso usted quiere verificar si esta función de distribución, que es de donde viene la muestra aleatoria, se acerca o es igual, por ejemplo, a esta que es la normal. Tenga en cuenta que la normal depende de dos parámetros, la media mu y la varianza sigma cuadrado. Entonces, por ejemplo, usted puede evaluar si la muestra aleatoria proviene de una normal con media 2 y varianza 1, por ejemplo. Si usted hace la prueba de hipótesis y llega a que no es una normal con media 2 y varianza 1, eso no significa que no sea normal. Puede ser una normal con una media distinta, por ejemplo 8 y una varianza 2. Esto que les estoy diciendo es para que tengan en cuenta que este tipo de pruebas de hipótesis no solo tienen en cuenta el tipo de distribución, sino también el valor numérico de los parámetros de los cuales depende esa distribución que usted está evaluando. Entonces no es lo mismo verificar si los datos provienen de una normal con media 2 y varianza 1 que de una normal con media 8 y varianza 2. Por este tipo de cosas es que a veces se suele estandarizar y llevar a la normal estándar, y ahí sí, en vez de verificar esta muestra aleatoria, se construyen los valores estandarizados como zn igual a xn menos x barra, perdón, bueno, sí, xn barra, esto es una xi, y esto también es una zi, sobre s sub n, sobre raíz de n. Entonces a veces se estandariza, porque si usted estandariza esto, ya entonces no tiene que empezar a buscar cuál es la media ni nada de eso, sino que de una vez construye estos valores. Para que esto quede más claro, voy a borrar esto y les voy a mostrar de una forma más ordenada a qué me estoy refiriendo. Suponga que originalmente usted tiene una muestra aleatoria, x1, x2, hasta xn. Y entonces usted quiere saber si proviene de una normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Obviamente usted no sabe ni cuál es la media ni cuál es la varianza. Entonces, como no sabe cuáles son, usted construye unas nuevas variables a partir de cada una de estas, y construye, por ejemplo, voy a ponerle otra notación porque no necesariamente es una normal. Voy a ponerle, por ejemplo, w1 igual a x1 menos xn barra sobre s sub n sobre raíz de n. No le pongo t porque no necesariamente esto esté de student, porque digamos que no necesariamente los valores son de una normal. Acá construyo un W2 como x2 menos xn barra sobre sn sobre raíz de n. Y así sucesivamente construyo un W sub n igual a xn barra, xn menos xn barra sobre s sub n sobre raíz de n. Así funciona en la práctica. Entonces en la práctica, para no tener que pelear con que la normal tiene distintas medias y distintas varianzas, entonces ya mejor pruebo si estas W sub 1 hasta W sub n, que es una muestra aleatoria que depende directamente de la muestra aleatoria original, si esta tiene distribución normal con media cero y varianza 1, entonces estas que acá provienen de una normal con alguna media y con alguna varianza. Seguramente la media y la varianza se van a parecer mucho a x barra y a s sub n cuadrado respectivamente. Entonces, este punto es muy importante. Recuerden que esta prueba de hipótesis no solo depende del tipo de distribución, sino del valor numérico de los parámetros. Ahorita les muestro ejemplos para que esto quede todavía mucho más claro. Recuerden que si tienen alguna duda, pueden levantar la mano y con gusto se las respondo. Aquí entonces, en la literatura, es decir, ustedes en artículos científicos, en libros, en investigaciones, se van a encontrar muchísimos tipos de pruebas. Entre todos esos tipos de pruebas yo les voy a mostrar solo dos. Una, que es la chi cuadrado,
y otra que es la Kolmogorov-Smirnov, parecido a Smirnoff Ice. Kolmogorov-Smirnov. Y esta de Shapiro-Wilks no se las voy a presentar porque se usa solo para verificar normalidad, pero si a alguno de ustedes le pica la curiosidad por ver cómo es que funciona la Shapiro-Wilks, créanme que si hacen esa investigación de saber cómo es que funciona, van a ganar muchísimo porque esta Shapiro-Wilks la van a volver a aplicar o ver en el curso de análisis de regresión, posiblemente dependiendo del profesor que les vaya a dictar ese curso, que no sé quién se los va a dictar. Pero vale la pena que exploren esta prueba de hipótesis, donde solamente se verifica normalidad. Por eso es que les voy a explicar únicamente estas dos primeras, porque tanto la chi cuadrado como la Kolmogorov-Smirnov me permiten evaluar todo tipo de distribuciones, es decir, me permiten ver si los datos son gamas, son betas, son Poisson, son binomial, etcétera. En cambio, la Shapiro-Wilks solamente me permite verificar si los datos son normales o no, o por lo menos así es que se encuentra en la literatura. Entonces, acá para que lo tengan en cuenta, les muestro tres. Hay otras, por ejemplo, hay otra que se llama Anderson-Darling. Anderson-Darling. Esta también es solo para normalidad. Hay muchísimas otras pruebas, pero digamos que dos que nos van a ilustrar bastante sobre cómo es que funcionan estas pruebas de bondad de ajuste son la chi cuadrado y la Kolmogorov-Smirnov. Y la Shapiro-Wilks, y si quieren la Anderson-Darling, las pueden consultar ustedes. No se los dejo como tarea para no estresarlos, pero sí es bueno que ustedes también sean proactivos a la hora de investigar en este tema de la estadística. Y créanme que si usted invierte 2 horas de su vida en buscar esta prueba o esta prueba, habrá ganado más de lo que se imagina, porque ustedes digamos que van a pasar por la experiencia de buscar referencias, de buscar textos, de entender cómo es que funciona, digamos que esas pruebas basado en lo que le voy a explicar con estas dos, y ese aporte le va a quedar de por vida. Y les digo que de por vida porque esto posiblemente lo van a ver muchísimo cuando estén trabajando con bases de datos reales. Ahora, ¿cómo es que funciona la chi cuadrado? ¿Cómo puedo aplicar la chi cuadrado para verificar si un conjunto de datos proviene de una distribución Poisson, normal, binomial, gamma, beta, etcétera? Miren cómo funciona. Quienes vieron estadística 1, esta prueba puede que les sea, digamos que totalmente familiar porque allá la ven y la forma en la que se explica es muy parecida a esta. Lo digo porque yo dicté ese curso y la mejor manera de explicar esta prueba chi cuadrado es a través de esto. De hecho, es la forma estándar de exponerla en casi que todos los libros. Entonces, ¿por qué se llama prueba chi cuadrado? Porque se asocia con la distribución chi cuadrado. ¿Y en este caso en qué consiste? Básicamente en lo siguiente, mire, suponga que usted tiene una muestra aleatoria y esa muestra aleatoria usted logra clasificarla en K categorías. Entonces esas categorías, pongamos que acá tengo X1, X2, X3 hasta XN, pongámoslo así. Y usted logra, por ejemplo, algunos de estos datos, por ejemplo, X2, X5 y X6, pongámoslos acá, X2, X5 y X6, de alguna manera usted logra meterlos en la categoría 1. Luego, por ejemplo, el X3, el X4 y digamos el XN-1 logra meterlos en una categoría 2. Y así sucesivamente logra, digamos que empaquetar, acá por ejemplo X8, logra meterlos todos en K categorías, agrupar los valores o los datos. Este es el primer paso de la prueba chi cuadrado, tratar de construir K categorías donde usted vaya agrupando sus datos.
Y en este caso, la categoría uno, por ejemplo, acá, tiene tres datos. Entonces a eso yo lo voy a llamar N1. Miren que acá N1 tiene tres datos. Acá N2, ¿cuántos datos tiene? También tiene tres datos. Y así sucesivamente hasta N sub K, que tiene solamente dos datos. Miren que eso es lo que denota N1, N2 hasta N sub K. Miren que total, si usted suma los datos que hay acá más los datos que hay acá, etcétera, hasta los datos que hay acá, es decir, si usted suma los datos en la categoría uno más los datos de la categoría hasta los datos de la categoría K, usted va a tener el total de datos, el total de números o de valores en la muestra aleatoria. Hasta ahí yo creo que todo es claro. Si no es claro, por favor, no se queden con la duda, levanten ahí la mano y con gusto les doy la palabra. Después de construir esas categorías, entonces ya comenzamos a pensar, bueno, ¿cuál será la probabilidad de caer en esta categoría? Es decir, ya empiezo a preguntarme, ¿cuál será la probabilidad de caer acá? ¿O cuál será la probabilidad de caer acá? Y así sucesivamente hasta cuál será la probabilidad de caer acá. A esas probabilidades les voy a llamar P1, P2 hasta P sub K. Miren que pasamos de número de datos en esa categoría a probabilidades de estar en esa categoría. Y acá construyo esta tabla. Esta tabla es supremamente importante para la prueba de chi cuadrado porque básicamente me da, digamos que, los insumos para poder construir la prueba de chi cuadrado. ¿Cuáles son los insumos? Pues miren, en cada una de las columnas yo tengo información sobre cada una de las K categorías y acá al final tengo un total. En cada una de las filas yo tengo tres cosas. La frecuencia observada, que son básicamente lo que se ve en el conjunto de datos, N1, N2, N3 hasta N sub K. Y acá el total es básicamente la suma de todos estos. Mírenlo acá. Cuando usted suma N1 más N2 hasta N sub K, le va a dar N. Luego vienen las probabilidades. La probabilidad de estar en la categoría 1 es P1, de estar en la categoría 2 es P2, y así sucesivamente hasta el final. Si usted suma las probabilidades, como solamente van a haber K categorías, entonces la suma de estas probabilidades le tiene que dar 1. ¿De acuerdo? Y luego viene algo que se conoce como frecuencia esperada. Miren esto. Voy a borrar acá para que quede un poco más claro. Acá. Miren esto. Viene algo que se conoce como la frecuencia esperada, que es básicamente el total de datos por la probabilidad de estar en la categoría 1. El total de datos por la probabilidad de estar en la categoría 2. Y así sucesivamente el total de datos por la probabilidad de estar en la categoría K. Si usted suma todo esto, miren que sacando factor común n y como la suma de las P1 más P2 hasta P sub K es igual a 1, entonces esto también debería dar n. ¿En qué se basa la distribución chi cuadrado? Básicamente en ver qué tan parecido es este valor con este valor. ¿Qué tan parecido es este valor con este valor? Y así sucesivamente con todas las categorías. Lo que hace es contrastar lo que se observa con lo que se espera en la categoría 1, lo que se observa versus lo que se espera en la categoría 2 y así sucesivamente lo que se observa y lo que se espera en la categoría, en este caso K. Es un contraste de lo que yo observo versus lo que se espera. Y acá el estadístico de prueba para esta prueba de hipótesis de que una distribución que yo quiero contrastar versus una que yo no conozco, ver si esta que yo no conozco se ajusta a la que yo estoy asumiendo que debería ser la distribución versus la alternativa de que f de sub 0 no es la verdadera.
Y en este caso el estadístico de prueba, miren que es básicamente lo que les digo. Miren que esto de hecho tiene un nombre. ¿Alguno de ustedes ha visto esto con otro nombre? No, se llama error cuadrático. Error cuadrático, perdón, error cuadrático relativo. Acá. Miren por qué se llama error cuadrático, porque básicamente estoy contrastando lo que se observa menos lo que se espera, elevo al cuadrado, y ahí es donde viene error cuadrático, y es relativo porque yo lo estoy comparando en relación a lo que se esperaría. Si usted hace ese, digamos que suma cuadrática o resta cuadrática, dividiendo por lo que se espera, miren que ahí lo que va a tener es un estadístico para ensayar que también se ajusta lo que observa a lo que se espera, en contraste con lo que se espera. Eso se llama error cuadrático relativo. Y acá se puede probar, al ser términos cuadráticos, se puede probar que este estadístico que hay acá, digamos que la prueba no vale la pena desgastarnos en hacerla en este curso, se puede hacer digamos que en otro curso mucho más avanzado, pero se puede probar que esto que hay acá, que se traduce numéricamente en lo que yo les decía, lo que yo observo, miren, menos lo que se espera, mírenlo, sobre lo que se espera, mírenlo. Eso se puede probar que tiene una distribución chi cuadrado con k-1 grados de libertad, donde k es el número de categorías. Se puede probar eso matemáticamente. No es, digamos, que el objetivo del curso, el objetivo del curso en este punto es que ustedes vean que existe la prueba chi cuadrado y que se centra en esto que se llama error cuadrático relativo. Acá, si usted tiene un estadístico y a ese estadístico le asocia una prueba o una distribución, entonces usted ya, como vimos en pruebas de hipótesis, es capaz de construir una región de rechazo. Esa región de rechazo, básicamente, es esto. Si usted tiene un estadístico de prueba XC mucho mayor que el cuantil alfa de esa chi cuadrado con k-1 grados de libertad, entonces en este caso rechace la hipótesis. Y acá, me equivoqué, acá es valor, ahorita lo corrijo y lo monto. Acá es valor, el p-valor, se puede encontrar como esto. P-valor es igual a la probabilidad de que x, siendo x una variable aleatoria chi cuadrado con esos mismos grados de libertad, sea mayor que el estadístico de prueba, el número, el valor numérico que usted encontró con sus datos. Entonces, miren que acá o lo digamos que verifican esta hipótesis con la región de rechazo o recuerden también que con el p-valor, si el p-valor es menor que alfa, rechazo h0 y si el p-valor es mayor que alfa, acepto h0. Preguntas hasta acá. Todo muy sencillo. ¿Alguien tiene claro cómo funciona esto? O en general no. Se vale decir cualquier cosa. Díganme, no entiendo nada. O entiendo todo. O todo es muy claro. O todo es muy oscuro. Díganme algo. Necesito saber por lo menos si me están escuchando. Apenas se me haya ido el internet. ¿Alguien me escucha? Listo. Entonces en este caso, obviamente, teóricamente, digamos que una prueba como esta, chi cuadrado, es muy difícil de entender así. Dígame, Valentín. Yo tengo una pregunta, pues es que en estadística uno ve que la chi cuadrada tiene parámetros, pues, ¿De k los cuales? menos k menos uno, porque, ¿cómo? Sí, sí, dígame, dígame. Entonces, ¿por qué acá solamente la manejamos como k menos uno?
donde C es el número de parámetros a estimar de esa distribución. C de las categorías y K son los a estimar. Acá sería K menos L menos uno, donde L es el número de parámetros a estimar. Eso es verdad. Digamos que esta es una generalización de esta prueba de chi cuadrado. Yo en este caso no los quiero enredar con ese L número de parámetros a estimar, aunque debería tenerse en cuenta. Lo que pasa con estas pruebas, por ejemplo la chi cuadrado o la Kolmogorov, es que no funcionan bien si usted tiene poquitos datos. Y cuando usted tiene poquitos datos, le toca considerar este número de parámetros a estimar. Ahorita les hablo un poquito de eso con el ejemplo que les voy a mostrar. Entonces, en este caso yo no lo estoy exponiendo así porque digamos que de una u otra forma yo estoy asumiendo que tenemos un tamaño de muestra grande y les voy a mostrar, digamos que con un ejemplo que si usted tiene, por ejemplo, solo 5 datos, es imposible saber de dónde vienen esos 5 datos porque esos 5 datos no dan suficiente información para asociarlos con una distribución. Eso en estadística uno no se les puede presentar así porque allá no vieron esos resultados asintóticos. Acá en cambio, yo sí les puedo mostrar o decir a ustedes que esta prueba chi cuadrado y la Kolmogorov y cualquiera de onda de ajuste necesita que usted tenga muchos datos y cuando nosotros tenemos muchos datos, los parámetros o los estimadores de los parámetros, por ejemplo los de máxima verosimilitud, ya convergen, por ejemplo en probabilidad al parámetro real. Entonces, cuando la muestra es grande no es necesario restarle el número de parámetros a estimar. Si es claro, Valentina, Sí, profe, gracias. con gusto. Pero en general debería plantearse así. Lo que pasa es que no se les dice que con muestras pequeñas las cosas no funcionan bien. Con muestras pequeñas usted básicamente no tiene suficiente información para saber si unos datos vienen o no de una distribución, por ejemplo, normal o gamma o beta. Ahorita si quieren les muestro eso utilizando el R para que vean a qué me refiero. Acá voy a cerrar. En este caso entonces, vamos a ver el ejemplo. Es de hecho el que ven en estadística uno, porque este ejemplo hace que uno entienda mucho mejor qué es eso de frecuencia esperada, qué es eso de frecuencia observada y cómo se construye el estadístico chi cuadrado. Y para que vean que uno puede construir una prueba de bondad de ajuste con cualquier tipo de distribución. Por ejemplo, esta. Suponga que usted tiene un dado en su mano y lo que quiere es verificar si ese dado, digamos que tiene la misma probabilidad de caer un sexto en cada una de las caras, es decir, una entre 6. En este caso, para que sea mucho más sencillo, vamos a suponer que lo lanzamos exactamente 600 veces. Si yo cojo ese dado y lo lanzo 600 veces, ¿cuántas veces creen ustedes que debería caer la cara uno? ¿Cuántas veces creen ustedes que debería caer la cara uno? 100. ¿Y la cara 5? 100 también. ¿Y la cara 6? 100 también. Entonces, en este caso, como lo que me están pidiendo es que verifique si efectivamente ese dado funciona bien, o sea, no está cargado o alterado para que caiga más la probabilidad, por ejemplo, de que caiga la cara 5 o la cara 3. Entonces cojo ese dado y lo lanzo 600 veces. Y en este caso, anoto cuántas veces cae la cara uno. Miren que en este caso, obviamente, si usted hace ese experimento, usted esperaría, por eso es que se llama frecuencia esperada, que cayera 100 veces la cara uno. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que caiga la cara uno es un sexto. Si usted lo lanza 600 veces, espera que la cara 2 caiga 100 veces, pero lo que pasa en realidad es que no va a caer exactamente 100 veces. Va a caer, por ejemplo, 94 veces de esas 600. Y así sucesivamente con los demás valores. Miren que en este caso, numéricamente la cara que más cayó es la cara 4. Si alguien se va solo por los números,
pues obviamente va a decir, no, ese dado tiene la cara 4 cargada más que las demás. ¿Ustedes aceptarían esa conclusión? Solamente con esto que hay acá. Sí, no, ¿y por qué? ¿Aceptarían ustedes que alguien les dijera que la cara 4 está cargada y que ese dado fue alterado efectivamente? ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿O ustedes dejarían que alguien afirmara eso? ¿Sí, no, y por qué? Profe, yo diría que no, pues simplemente puede ser cuestiones de azar. Sí, exactamente. Variabilidad. Hay una palabra más técnica que el azar y es la variabilidad. Las dos son básicamente lo mismo, pero variabilidad. Y entonces en este caso, lo que Mariana dice como azar, que es la variabilidad, significa que usted puede volver a repetir este experimento de lanzar 600 veces el dado y le pueden caer otros valores. Numéricamente, la cara 4 es la que cayó con más frecuencia, pero por eso es que, dado lo que dice Mariana, el azar o la variabilidad, por eso es que en la estadística usted lo que tiene que hacer es plantear una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis lo que hace es evitar que usted tenga que repetir otra vez este experimento de lanzar el dado 600 veces. Para desmentir eso de que la cara 4 es la que más cae y por eso es que el dado fue alterado. Entonces veamos cómo funciona. En este caso, yo necesito plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La nula es que la probabilidad de que cada una de las caras es igual a un sexto versus la alternativa de que alguna de las caras tiene una probabilidad distinta a un sexto. Perdón, un momento. Ahora sí. Miren que acá estoy asumiendo que la distribución F0 es la que le asocia una probabilidad de cara a cada una de las caras del dado, valga la redundancia, igual a un sexto, para ir desde 1 hasta 6. Y la alternativa, negar esto que hay acá, mucho cuidado con la negación de que todo es igual a un sexto, no significa que todos son diferentes a un sexto. Significa que hay algún J tal que la probabilidad es diferente a un sexto. Negar que todos son iguales a un sexto no es que todos son diferentes a un sexto. Significa que existe alguno que es diferente a un sexto. Entonces, en este caso, vamos a evaluar esta hipótesis que hay acá. Y para evaluarla, vamos a calcular el estadístico de prueba, que en este caso sería la sumatoria, mírenlo acá, de lo que se observa. Es decir, miren que acá están los N1, este sería N1, esta sería la categoría 1, categoría 2, categoría 3, hasta la categoría K. Y este 85 sería el N1. Este 94 sería el N2. Este 108 sería el N3. Y así sucesivamente con los demás. Miren que eso es lo que se observa en la realidad. Y lo que se espera es esto que hay acá abajo. Sería, permítanme, voy a borrar esto. Lo que se observa en este caso es este valor. ¿Que quién es ese valor? 600 por P1. ¿Y quién es P1? P1 es un sexto. Por eso es que esto da 600 sobre 6 igual a 100. Miren que P1 es igual a P2, igual a P3, igual a P4, todos iguales a un sexto. Esto es lo que se construye bajo la hipótesis nula. ¿Por qué bajo la hipótesis nula? Pues porque esa es la distribución con la cual yo estoy comparando mis datos reales. Que todas las probabilidades son iguales a un sexto. Y entonces en este caso, construyo el estadístico. Esto tiene una distribución chi cuadrado con 6 menos 1 grados de libertad. Miren que este es el número de categorías menos 1. Y acá el valor numérico es 4,82. El valor del chi cuadrado o el cuantil chi cuadrado
con un alfa de 0,05 y 5 grados de libertad es 11,07. Entonces en este caso no se puede rechazar H0, es decir, a quien afirmó que el dato está cargado, hay que decirle que con una confianza del 95% ese dato o ese dado, perdón, sí funciona bien. Hay una forma de hacerlo en R y es que el R tiene una función que se llama pchisc. Ah, no, perdón. En este caso todavía no estoy con el chix.test. Ahorita se los muestro. Acá es la distribución chi cuadrado para encontrar el p-valor. Este valor que hay acá. Mírenlo acá. El p-valor. P-valor que es la probabilidad de que la x sea mayor que el valor numérico de mi estadístico. Entonces mírenlo acá. Eso que hay acá es la probabilidad de que una chi cuadrado sea mayor que mi estadístico xc. Es decir, la probabilidad de que x sea mayor a 4,82, que fue el número que me dio acá. 4,82. ¿Cómo se encuentra esto en el R para encontrar el p-valor? Pues haga pchisc 4,82 k-1 grados de libertad y no se le olvide poner lower.tail igual a false para que me encuentre la probabilidad de estar por encima. Miren que en este caso el p-valor me dio 0,43, es decir, mucho más grande que el alfa, igual a 0,05, y eso significa pues que no puedo rechazar la hipótesis nula. Acá no lo puse en la conclusión, permítanme, voy a borrar esto, pero yo creo que se tienen que ir de este curso recordando esto: p-valor mayor que alfa, entonces acepto H0 con una confianza del 1 menos alfa 100%. Es así que se concluye en este caso. Para todos es claro cómo funciona esta prueba chi cuadrado. Miren que no es nada, pues realmente no es nada del otro mundo. Es inclusive sencillo de interpretar en este ejemplo con el lanzamiento del dado. Asimismo pueden ustedes verificar que una moneda está cargada o no, o algún tipo, por ejemplo, una ruleta rusa. Creo que era Valentina quien me había preguntado eso algún tiempo atrás. Si usted quiere verificar que una ruleta rusa está cargada o no, pues verifique, lance la ruleta rusa muchísimas veces y verifique si efectivamente lo que se observa es igual a lo que se espera o no, haciendo una prueba chi cuadrado con este estadístico que hay acá. Eh, si van a hacer eso de la ruleta, no se vayan a ir a un casino a anotar datos porque los van a sacar y posiblemente les peguen. En este caso, si yo quiero hacer la prueba de chi cuadrado eh, con una función, que es la que les comentaba ahorita, en la diapositiva anterior que me estaba adelantando, pero es esto de lo que les hablaba, en vez de tener que hacer todos estos cálculos manuales, aunque realmente estos cálculos pues son relativamente sencillos, pero en vez de hacerlos, usted lo que puede hacer es utilizar una función del R que se llama chisc.test. Esta función me permite hacer pruebas chi cuadrado, pero hay que manejarla con pinzas. Hay que saber cómo utilizarla. Y para saber cómo utilizarla, pues simplemente escriba en el RStudio signo de interrogación chisc.test. Solo escribiendo chisc.test con un signo de interrogación al comienzo van a obtener toda la información acerca de esta función en el RStudio. Obviamente está en inglés, si quieren la copian y la traducen en un traductor de Google o algo por el estilo, pero sí es bueno que vean toda la información de esta función chix.test. Aquí a grandes rasgos les muestro cómo funciona. Usted, los parámetros que le tienen que ingresar a esta función chix.test para que funcione bien son los siguientes:
las frecuencias observadas por una parte, es decir, lo que usted observó cuando lanzó el dado 600 veces, y en vez de ponerle las frecuencias observadas, usted le pone en este caso las probabilidades de caer en una de esas frecuencias observadas. Entonces en este caso, como es un dado, tiene 6 caras, entonces cada una de esas probabilidades es igual a un sexto. Y en este caso pone chicks.test, primer argumento, los valores que usted observó. Y segundo argumento, separado con coma, las probabilidades, pero no se le olvide poner P igual a props o P igual a el vector que usted haya definido acá. Esto lo puede definir como usted quiera. Yo le puse F raya al piso ops y haga props, pero usted le puede poner cualquier otro nombre a ese vector. Acá entonces miren que el resultado pues fue idéntico a lo que obtuvimos antes, 4,82, 4,82, y miren que la mayoría de los test que están implementados o creados en el RStudio o en cualquier software estadístico, lo que le entregan de una vez es el p-valor. Miren que si lo contrastan con este, que nosotros obtuvimos manualmente, miren que nos dio exactamente igual. Cada vez que ustedes quieran utilizar alguna función del R, verifiquen antes manualmente que sí de lo que ustedes teóricamente saben que debería dar. Miren que acá lo verificamos paso por paso con los cálculos manuales y acá verificamos que efectivamente esa función sí nos entrega lo que debió habernos entregado. Es importante que hagan esto porque si no lo hacen, si se saltan esto, pues obviamente estarían cometiendo, digamos, algún tipo de error pensando que esta función, porque tiene este nombre, hace algo que ustedes creían, pero en realidad hace cosas diferentes. Eso pasa mucho en el R o en cualquier software. Usted le ve el nombre a una función y usted dice, ah, esto lo que hace es tal cosa. Cuando va y verifica, mentiras que no. Lo que pasó fue que le pusieron ese nombre porque, como en todo en la vida, así como hay buenos programadores en RStudio, también hay malos programadores en RStudio. Y a veces le ponen nombres que no tienen nada que ver con lo que hace realmente una función. Y el peor error que ustedes podrían cometer en una empresa o analizando una base de datos en una consultoría sería utilizar una función sin saber qué es lo que hace por detrás. Eso lo tienen que evitar ustedes desde acá. No manejen funciones como si fueran cajas negras. Verifiquen qué hay por detrás. Preguntas hasta acá. Dudas, inquietudes. Nuevamente necesito una prueba de supervivencia para saber que están conectados. Alguien que... Sí, profe, como digo, sí. Listo, gracias por esa prueba de supervivencia, Mariana y Ron. Sigamos con otro ejemplo. ¿Será que la prueba de chi cuadrado solo se puede aplicar a datos, en este caso, con categorías que son fáciles de obtener o fáciles de interpretar o de construir? La respuesta es que no. En este caso, usted también podría aplicar esta prueba chi cuadrado a un conjunto de datos, por ejemplo, numéricos, no sé, pesos de personas, salarios de personas, alturas de personas, etcétera. Pero lo que tienen que tener en cuenta es que la prueba chi cuadrado funciona única y exclusivamente es cuando usted tiene categorías. Por eso es que en estadística uno yo a veces hasta no estaba muy de acuerdo con que se les explicara este tema al final, porque da como la impresión de que se puede aplicar de cualquier manera a cualquier conjunto de datos, y la verdad es que no. La prueba chi cuadrado sí funciona, pero de todas las pruebas es la más débil y funciona muy bien solo cuando tengo las categorías ya muy bien definidas. Miren a qué me refiero con este ejemplo. Suponga que usted tiene un conjunto de datos numéricos
y quiere verificar si esos datos provienen o no de una distribución normal. Entonces en este caso coja estos números. Ahí tiene en total 50 valores numéricos. Y lo que queremos saber es si esos datos provienen o no de una distribución normal. Entonces en este caso la hipótesis nula es que la muestra viene de una normal versus que la muestra no proviene de una normal. Miren que lo uno es lo opuesto a lo otro, pero la nula es la que se relaciona con la distribución de interés. Miren que en este caso la distribución de interés es f sub 0, la distribución normal. Acá hay un problema y se relaciona con lo que dice o lo que preguntó ahorita Valentina, y es que la distribución normal depende de dos parámetros, una media mu y una varianza sigma cuadrada. Entonces en este caso hay dos opciones. O usted plantea quién es la media y quién es sigma cuadrado, es decir, usted llega y se pregunta, ¿será que esto tiene media 65, inventándome un valor cualquiera, y desviación estándar o varianza, perdón, igual a 8? Entonces hace el contraste. Como obviamente no sabemos quién es la media mu ni quién es la varianza sigma cuadrada de esa distribución, entonces nos toca estimarlos. Y para estimarlos nosotros podemos utilizar los métodos que ya hemos visto antes, método de máxima verosimilitud, método de los momentos, cualquier tipo de método para encontrar el estimador de mu, que en este caso ya vimos muchísimas veces que x barra es el estimador que mejor funciona para mu, x sub n barra, y el estimador para sigma cuadrado que mejor funciona, ya lo verificamos muchas veces, es s sub n cuadrado, la media y la varianza muestrales. Entonces miren que acá nos tocó estimarlas. Y esto era a lo que se refería Valentina ahorita cuando decía que hay que tener en cuenta una regla más general para hacer esta prueba chi cuadrado. Acá en general, para que este sea un buen estimador de este, ¿qué se necesita? Y para que este sea buen estimador de este, ¿qué se necesita en general? Lo que se necesita en general es que usted tenga una muestra grande. Y eso en general tiene mucho sentido. Aplicar esta prueba de bondad de ajuste tiene sentido es cuando usted tiene mucha información, es decir, cuando tiene una muestra grande para que la prueba funcione de manera adecuada. ¿Y qué es lo que está detrás de eso de que funcione de manera adecuada? Pues que usted tiene que estimar, por ejemplo, mu con x sub n barra y s sub n al cuadrado con sigma cuadrado. Estos dos estimadores convergen en probabilidad a estos dos siempre y cuando la muestra sea grande. Entonces, acá yo creo que vuelvo y le respondo un poco lo que me preguntaba Valentina. Entonces, en este caso, tengo la muestra aleatoria de 50 datos, muestra relativamente grande, y comienzo a adaptar estos valores numéricos a la prueba chi cuadrado. ¿A qué me refiero con adaptar? A que la prueba chi cuadrado funciona con categorías, entonces eso es lo primero que hay que hacer. Construyamos categorías. ¿Cómo se construyen categorías si ni siquiera las tengo? Miren una técnica que funciona para construir categorías con datos numéricos. Primero, utilice alguna regla para construirlas. Puede ser esa empírica, por ejemplo, que me dice que un buen número de categorías teniendo en cuenta el número de datos es esta que hay acá. Además de esta hay otras reglas, empíricas también, pero esta es una de ellas y es un punto de partida. Si usted quiere saber cuántas categorías crear con sus datos, teniendo en cuenta el número de datos, aplique esta fórmula: 1 más 3.33 por logaritmo natural, perdón, por logaritmo en base 10 de n. ¿De dónde salió esa regla empírica? Digamos que hay por detrás algunas fórmulas con unos criterios que se llaman criterios de información, por ejemplo el de Acaique, Bayesiano, etcétera. Y allá también se planteaban, digamos que fórmulas dependiendo de cómo penalizar o no ciertas hipótesis.
teniendo en cuenta el número de datos. Entonces allá funcionaba bien logaritmo en base 10, entonces acá también. Multiplicando por 100 sobre 3, o perdón, 10 sobre 3, funciona también, y sumándole un 1. No se compliquen mucho cuando encuentren fórmulas empíricas. Es decir, ¿de dónde salió esto? No traten de darle una explicación teórica. De hecho, si usted quiere, plantee una regla empírica. Por ejemplo, yo puedo plantear una. Mi regla empírica va a ser n dividido 10. Esa va a ser mi regla empírica. ¿Funciona bien? Puede que sí, puede que no. Puede casos en los que sí funciona bien, puede casos en los que no. Entonces no se compliquen mucho con esas reglas empíricas, pero utilícenla, partan de un punto del que parten muchas otras personas. Y en este caso, si yo reemplazo los valores, el n, me va a dar que en este caso es 7 el número de categorías. Permítame, yo verifico acá algo. Acá sería, efectivamente es logaritmo en base 10. Permítame. Es que no me acuerdo si hice el cálculo. Lo que pasa es que en el RStudio el, el log LOG es lo mismo que el logaritmo natural, entonces es lo que estoy tratando de verificar. Listo. En este caso, tengan en cuenta que si usted, por ejemplo, le da 5,4, perdón, 6,1, por ejemplo, voy a inventar este valor 6, voy a borrar esto. Si a usted este valor empírico le da, por ejemplo, acá, 6,1, cuando usted redondea, le van a dar 6 categorías, pero también puede redondear por encima. Es decir, el 6,1 lo puede aproximar por 7. Usted verá cómo maneja esta regla empírica que hay acá. No hay problema con eso. Y acá, el siguiente paso, después de decir que voy a dividir los datos en 7 categorías, por ejemplo, consiste en definir cuál es la longitud de esas categorías o de esos rangos que yo voy a construir. Entonces en este caso cojo el máximo de los valores numéricos y el mínimo de los valores numéricos. Y lo que hago es encontrar la amplitud de las categorías que yo voy a construir. Entonces, por ejemplo, aquí sería 97 menos 30, el máximo menos el mínimo, dividido por el número de categorías, eso es 67 sobre 7 y eso es aproximadamente igual a 10. En este caso, esa va a ser la longitud o la amplitud de los intervalos. ¿A qué me refiero con esa longitud de los intervalos? Por ejemplo, a que la primera categoría que yo voy a construir es desde menos infinito. Siempre recuerden construirlas en toda la recta real. Desde menos infinito hasta el mínimo. Luego la segunda categoría que voy a construir es desde 30. Miren que acá si quiero la puedo poner así cerrada. Y la segunda iría desde 30 hasta 30 más 10, o sea 40. Luego la tercera categoría sería desde 40 hasta 40 más 10, o sea 50. Miren que así me tengo que ir de 10 en 10. Esa va a ser la amplitud donde yo voy a categorizar mis datos de 10 en 10 hasta construir en total 7 categorías. Eso es lo que yo necesito hacer. De 10 en 10 hasta construir 7 categorías. Y en este caso, cuando las construyo, vengo y verifico dato por dato en cuál categoría cayó. El 55 en cuál intervalo cayó, el 60 en cuál intervalo cayó y así sucesivamente. ¿Cómo se hace eso en el RStudio? Miren que aquí están los intervalos resultantes. Si usted quiere, acá en vez de cerrado, lo puede poner abierto y acá cerrado, ahí no importa, pero
trate de hacer que, por ejemplo, el de la derecha sea el que siempre quede como el valor cerrado en esos intervalos. Preguntas hasta este punto. Prueba de supervivencia. Pregunta, No, todo claro, no. pregunta para la prueba de supervivencia. ¿Por qué considerar de menos infinito a 40 y de 90 hasta más infinito? Vamos a ver el por qué enseguida. Lo primero que voy a hacer es coger mis datos y encerrarlos en esas categorías. Poner a un ser humano a que lo haga manualmente es inhumano. O sea, poner a un individuo a que lo haga manualmente, eso es inhumano. Entonces, hagamos que el R lo haga. Aquí está. Yo ya llamé, mírenlo acá. Yo ya llamé mi muestra aleatoria. Vale la pena devolverme para que sea todavía más claro. Miren que en este caso yo le estoy poniendo a este conjunto de datos MA, muestra aleatoria. MA es mi conjunto de 50 datos. Y en este caso, si yo quiero ver cuántos datos hay en cada una de esas categorías, hay una función que se llama cut. Mírenla acá. Y esa función cut yo se la voy a aplicar a mi muestra aleatoria y le voy a decir que divida el conjunto de datos en unos rangos. Acá la función cut tiene como primer argumento los datos que usted quiere clasificar y como segundo argumento algo que se llama breaks, que son básicamente los rompimientos o literalmente rompimientos o rupturas o separaciones entre categoría y categoría. Acá yo pongo 0 hasta 40, no voy a poner menos infinito porque acá el R no me permite poner menos infinito, pero si pongo un valor numérico, mírenlo acá, acá está el comentario, pongo un valor numérico que esté por debajo o que sea más pequeño que el mínimo de los datos. Y así va a encerrar todos los datos desde el más pequeño hasta el primer break que es 40. Luego salto al segundo break que es 40 más 10, 50. Y así sucesivamente me voy hasta el 90. De 90 hasta más infinito, que debería ser el otro rango, no puedo ponerle al R más infinito, entonces le pongo un número suficientemente grande, más grande o mayor que el máximo. Recuerden que el máximo era 97 y el mínimo era 30. Acá cuando yo le digo que haga para estas categorías, sería bueno que ustedes antes de aplicar esto que aparece en el segundo renglón, verificaran ustedes qué es rangos. O sea, en el R corren ese código y después miran qué son esos rangos, qué es lo que se les genera en esta variable llamada rangos, antes de aplicar esta segunda línea de código que hay acá. Es importante que lo verifiquen. Luego, para saber cuáles son las frecuencias observadas, aplico la función table a esos rangos y la función table lo que hace es eso que yo dije que poner a un ser humano a que haga eso es inhumano. Pongo al computador a que lo haga y el R lo que va a hacer es del conjunto de datos MA viene y cuenta cuántos caen en esta categoría. Miren que cayeron 2. ¿Cuántos caen en esta categoría? Miren que cayó 1. ¿Cuántos caen en esta categoría? Cayeron 4. Y así sucesivamente con las demás categorías. Claro hasta ahora. Esa está sencilla, ¿no? Esa está entretenida, yo creo. Aquí hay algo a tener en cuenta. Y es que categorías con poquitos datos son categorías que no funcionan muy bien, pero que son poquitos datos. Por ejemplo, ¿cómo sé yo que el 4 son poquitos datos? ¿Cómo sé que uno son poquitos datos? ¿Cómo sé que 2 son poquitos datos? ¿Por qué este 6 no son poquitos datos, por ejemplo? Hay otra regla empírica que habla de en que cada categoría deben haber mínimo 5 datos para que las cosas funcionen bien. Entonces, usted podría poner su propia regla empírica. Miren que la estadística
a pesar de que se apoya mucho en la matemática, y la matemática es una ciencia pura, a pesar de que se apoya mucho en la matemática, también le da cierta flexibilidad a quien la esté manejando, pero esa flexibilidad, pues obviamente debería estar apoyada en reglas empíricas que sean, digamos que, un consenso entre la comunidad estadística. Un consenso es que categorías con menos de 5 datos no funcionan bien. Y eso nos lleva a que estas categorías que hay acá, con tan poquitos datos, debería reunirlas en una sola categoría para que esa nueva categoría tenga más datos. Es decir, miren el comentario, noten que en este caso las primeras categorías tienen menos de 5 datos. Entonces las unimos para tener al menos 5 en cada categoría. En este caso, acá me faltó cerrar, abrir un paréntesis. Acá en este caso, este 5 es un valor empírico. Acá me faltó abrir un paréntesis acá y cerrarlo allá. En este caso acá entonces hacemos el mismo procedimiento que hicimos acá arriba, pero en vez de poner desde 0 a 40, 40 a 50 y 50 a 60, tiro de una vez estas tres categorías en una sola y las tiro creando nuevamente los rangos desde 0 hasta 60 y de ahí en adelante sí comienzo a saltar de 10 en 10. Miren que ahí ya logré que estas tres categorías se reunieran en una sola con 7 datos. Y miren que ahí en general todas las categorías tienen más de 5 datos o al menos 5 datos, por decirlo de alguna manera. Para todos sí es claro qué es lo que hice con este procedimiento. Espero que sí. Si no es claro, me dicen. Ya creé las categorías y ya. Dígame, Valentín. Pregunta, la forma en la que se unen las categorías importa. Pues, o sea, por ejemplo, ahí fue de 0 a 60, que a mí me da por hacerlo de 0 a 70, o siempre es como buscando ese mínimo. Siempre es tratando de, después de que usted cree las categorías así, miren, siempre procedan de manera, digamos que metódica de esta forma. Busque cuántas categorías deben haber. Luego obtenga el máximo de los datos y el mínimo de los datos. Con el máximo menos el mínimo sobre 7, usted obtiene la amplitud de cada uno de esos intervalos y cree los intervalos así. Miren que este procedimiento es mecánico. Hasta ahí no hay, digamos que, posibilidad de irme con otras clasificaciones. Y en este caso, cuando usted observe la frecuencia obtenga la frecuencia observada, trate de verificar, por ejemplo, en este caso, cuáles son las que tienen menos de 5 observaciones o 5 datos. Y ahí sí, tome la decisión. Por ejemplo, Valentina dice que qué pasa si ella une cuál con cuál, por ejemplo, en este caso. A ojo, uno lo que debería hacer es unir categorías. Supongamos que me hubiera dado así. Acá 30, acá 8, acá una y aquí las mismas que hay ahí. ¿A quién unirían con quién? Uno tiene dos opciones en este caso. O uno esta con esta que hay acá, o uno esta con esta que hay acá. ¿Cómo debería ser eso? Si digamos que yo fuera bien estricto, yo debería buscar este valor que cayó en la categoría de 50-60 y verificar si está más cerca de esta que hay acá o más cerca de esta que hay acá. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, supongamos que el valor que cayó acá en esta categoría fue 58,3. Ese 58,3 está más en esta que hay acá o en esta que hay acá. ¿Qué me diría usted, Valentín? En la de la derecha, profe. Exacto. Esto le responde a la pregunta que me hizo. Sí, profe, pero entonces eso quiere decir que no necesariamente las categorías van a tener la misma amplitud.
No necesariamente, sí, esa también es muy buena observación. No necesariamente van a tener la misma amplitud, pero trate de mantenerla que usted creó desde el comienzo. ¿De acuerdo? Entonces crea una nueva categoría que va a ser, por ejemplo, de 50 a 70. Exactamente. ¿De acuerdo? Después de eso, y va a ver por qué no importa en la siguiente diapositiva o en el siguiente paso, Valentina. Va a ver por qué no importa. Porque no importa que todas tengan la misma amplitud. En este caso entonces ya obtuve estas frecuencias. Todo este procedimiento se puede automatizar. Entonces, si en este momento están sufriendo que porque esto hay que hacerle muchas cosas, pues no sufran tanto, porque eso todo lo va a hacer un computador, no ustedes. Ustedes lo único que tienen que hacer es entender este procedimiento, que posiblemente lo están viendo por primera vez. Y en esta primera vez, si usted lo entiende, es capaz de programarlo y eso lo va a hacer un computador en menos de un segundo. Entonces no sufran por eso. Entiendan qué es lo que hay por detrás para que después lo puedan programar. Aquí entonces ya viene el siguiente paso. ¿Cómo hago para encontrar las probabilidades de estar en en cada uno de estos rangos? Es decir, yo creé, vamos a ver acá, yo creé estos rangos desde menos infinito hasta 50, no hasta 60, hasta 60. De menos infinito hasta 60. Permítanme, yo borro acá. Menos infinito hasta 60. Luego de 60 hasta 70. Luego desde 70 hasta 80. 80, 90 y luego 90 hasta más infinito. Esos fueron los intervalos que yo creé o los rangos que yo creé y ya obtuve las frecuencias observadas. Ya lo que hay que hacer es buscar las probabilidades de caer en cada uno de esos rangos. Como yo estoy bajo la hipótesis nula de que los datos provienen de una normal, entonces para hallar las probabilidades P1 de caer acá, P2 de caer acá, P3, P4 y P5, yo tengo que utilizar la distribución de la hipótesis nula, que es la normal. Entonces, ¿cómo hago para hallar la P1 en este caso? Para hallar P1, pues vengo en este caso y calculo la probabilidad de que la X sea menor que 60, menor o igual que 60. Luego, entre 60 y 70, vengo y calculo la probabilidad de que la X esté entre 60 y 70. Mire Valentina, ¿por qué no importa la amplitud del rango? Porque si usted tuviera un rango, por ejemplo, de 60 a 80, acá usted calcularía la probabilidad de estar entre 60 y 80. Y ahí eso lo tiene en cuenta esta regla de encontrar las probabilidades esperadas. Si es claro, Valentina. Mire que ahí no importa la amplitud del rango, porque usted de todas maneras necesita encontrar la probabilidad de estar en ese rango. Si es claro. Sí, profe. Y entonces viene el otro pero que puso Valentina. El otro pero que puso Valentina es, bueno, yo necesito calcular la probabilidad de caer acá, de caer acá, de caer acá, acá y acá. Pero ¿cómo hago para calcular esas probabilidades sabiendo que son probabilidades de una normal? Y la normal necesita que tenga una media y una desviación estándar. Entonces en ese caso, como yo no tengo, permítanme, voy a borrar acá todo esto, como yo no tengo a mu ni tampoco a sigma, entonces me toca estimarla con los mismos valores de la muestra. Y esos mismos valores de la muestra van a ser la media con la función mean de la muestra aleatoria y la desviación estándar muestral con la función SD aplicada a la muestra aleatoria. Y en este caso entonces ya empiezo a calcular las probabilidades, en este caso, de caer en cada uno de esos rangos utilizando esa media estimada y esa varianza estimada. ¿Por qué funciona bien? Porque tengo una muestra grande. Y como es una muestra grande,
este que es x barra me va a servir para estimar bien a mu. Y este que es s sub n me va a servir para estimar bien a s. Entonces en este caso calculo estas probabilidades. Miren que en cada caso, por ejemplo en esta última o en esta penúltima, esta es la probabilidad de que mi variable aleatoria esté entre 90, esté entre 80 y 90. Miren que ahí estoy calculando en cada caso la probabilidad de caer en cada uno de los intervalos. Y al final ya obtuve las probabilidades. Ya entonces puedo aplicar el test chi cuadrado con la función chis.test diciéndole cuáles son las frecuencias observadas y cuáles son las probabilidades. Y en este caso, este es el estadístico XC y este es el p-valor de la prueba. ¿Qué conclusión sacan ustedes aquí? ¿Qué conclusión sacan viendo estos dos valores que encerré en un cuadro de color verde? Conclusión, Se rechaza la hipótesis. ¿se rechaza o se acepta? Acepto. ¿Por qué se Correcto, se acepta? acepta. ¿Por qué se acepta o por qué se rechaza? Porque es mayor que El valor es mayor. Hay una forma de recordar eso y que no se le olvide, pero habiendo tanta sensibilidad hoy en día en las universidades y en todas partes, prefiero no decirles esa. Créanme que jamás, jamás la van a olvidar. Esa regla del p-valor. ¿Cómo? dígala. No, no la voy a decir. Escríbala por el chat para que no quede grabado. No, tampoco la voy a escribir en el chat. Pero me la dijo. Nombrado. ¿Cómo? No la hubiera nombrado. Esa forma de jamás olvidar si rechazo o no rechazo me la dijo un profesor de la Universidad de Antioquia y se los juro que jamás se me olvida. O sea, solamente viendo el p-valor y pensando en eso, yo sé si sí o si no. Pero es que lamentablemente hoy en día con toda la sensibilidad que hay, todo eso no, no tiene nada que ver ni con muerte, ni con nada raro, pues. Pero no sé. Ahora más tarde. Ahora más tarde la digo. Se las voy a decir y es textualmente como me la dijeron a mí. Y créanme que no se le va a olvidar aún. Pero ahorita se las digo. Para que estén ahí conectados hasta el final. Quédese hasta el final porque les va a funcionar. Ahora, ya vimos la prueba chi cuadrado. Veamos otra prueba que les dije al comienzo. Esta prueba se llama Kolmogorov-Smirnov. Esta prueba es un poquito más elaborada que la chi cuadrado y funciona mejor que la chi cuadrado. Si usted tiene que escoger entre la una o la otra, quédese con la Kolmogorov-Smirnov. ¿En qué consiste la Kolmogorov-Smirnov? También consiste en hacer, digamos que conteos frecuentistas, porque miren que esto es un conteo frecuentista. Cuando yo digo cuántos valores caben en un intervalo, eso es un conteo frecuentista. ¿Cuántos valores caben en este intervalo? Un conteo frecuentista. Entonces, la prueba de Kolmogorov-Smirnov parte de lo mismo. Tengo una muestra aleatoria y vamos a verificar si esa muestra proviene o no de una distribución f sub 0. Entonces, en este caso, vamos a calcular esta distribución, que es la distribución empírica o frecuentista, de esta manera. Miren, como yo tengo, perdón, acá no es x, acá es y, acá es xy. Permítanme, la voy a poner mejor. Esta es una x. Xy menor o igual que x. Es decir, coja sus datos y cuente para un valor x fijo, por ejemplo, un 3, 5, cualquier valor de x, ese x es un valor que va de menos infinito a más infinito, cuente cuántos valores hay, tales que en su muestra aleatoria, tales que esos valores son menores que xy. Y en este caso,
esta f sub e es la proporción de datos que son menores o iguales a un x cualquiera. Miren que acá lo que estoy trabajando es con la distribución acumulada. Entonces, por ejemplo, si usted tiene los datos x1 igual a 3, x2 igual a 2, x3 igual a 3.1, x5, bueno, x4, perdón, x4 igual a 5,2 y x5 igual a, por ejemplo, 1,8. Entonces, en este caso, si yo quiero calcular, por ejemplo, f de cualquier valor x, pongamos, por ejemplo, x igual a 2,1, este va a ser un x minúscula, igual a este que hay acá. Entonces, esa probabilidad frecuentista acumulada va a ser igual al número de valores y, o sea, el conteo, de tal manera que la xy sea menor o igual que esta x. De estos valores, ¿cuántos son menores o iguales a 2,1? ¿Cuántos cuentan ustedes ahí que son menores o iguales a 2,1? Dos. Exactamente. Este queda acá y este queda acá. Entonces es 2 sobre 5. Luego sigo con otro valor de x, cualquier otro valor de x, por ejemplo f sub e de 2,4. Entonces, ¿cuál sería f2 de 2,4? ¿Qué me dicen ustedes? Miren que el 2,1, el 2,4 son valores de x cualquiera. Cuente cuántos son menores que 2,4. Los mismos, 2 Mismos. sobre 5. Serían este que hay acá y este que hay acá. En este caso, esas son las frecuencias empíricas acumuladas. Y lo que uno, digamos que esperaría cuando tiene un conjunto de datos grande y hace este conteo frecuentista, lo que uno esperaría es lo siguiente. Si los datos realmente provienen de esta distribución, esta es la que ustedes están tanteando, puede ser una normal, una beta, una gamma, etcétera. Entonces, si de verdad provienen de ahí, esta que es la que se obtiene con los datos debería estar muy cerca a esta que hay acá. Si de verdad los datos provienen de ahí, deberían estar muy cerca. ¿Qué, Luisa? No sé, ¿cómo bajo qué criterios escogería esa X? Pues que fuera como Ah, una no, X. es un valor en general. No, es un valor en general. Ya lo voy a hacer un gráfico para que vea. Esa X es simplemente la notación, porque la X es con la que se construye la distribución acumulada. ¿De acuerdo? Es un valor en general para todo X de menos infinito a más infinito. Y entonces en este caso, una forma de verificar si la distribución f sub e efectivamente está muy cerca de la distribución f0 es viendo cuál es el valor máximo o la distancia máxima entre la que se obtiene con los datos y la que se está tanteando teóricamente. En este caso, la respuesta a lo que preguntaba Luisa, que ese x qué valores debe tomar todos los valores reales de menos infinito hasta más infinito. Obviamente usted no los va a tomar, no se preocupe por eso, usted no va a empezar a tantear todos los x de menos infinito a más infinito, eso es teóricamente hablando. En este caso, si calcula el máximo entre este valor y este valor, pues ahí usted obtendría lo que se conoce como el estadístico de Kolmogorov-Smirnov. Cada vez que piensen en la prueba Kolmogorov-Smirnov, la prueba donde da ajuste Kolmogorov-Smirnov, piensen siempre en que se basa en la mayor distancia entre la distribución que se obtiene con los datos, que es esta que hay acá, y la distribución f sub 0, que es con la que está contrastando. Acá recuerden que esta que hay acá no es una y, es una x, que es de donde proviene la muestra aleatoria, me equivoqué ahí. Esto es una x, para que lo tengan claro. Esta es una xy. Y en este caso, acá, como les decía, a esa cantidad se les llama el estadístico de prueba de Kolmogorov-Smirnov,
¿Qué es lo que uno quiere con esa D? ¿Que sea grande o que sea pequeña? ¿Qué me dicen ustedes? Si los datos realmente se ajustan a esa distribución, ¿la D debería ser grande o pequeña? Exactamente. Si la D es pequeña, significa que esta distancia mayor de esta a esta es muy pequeña y significa que esta distribución de verdad se parece mucho a la que yo estoy tratando de verificar si es o no es. Entonces en este caso, mírenlo acá, Luisa, lo que le decía gráficamente, qué significa eso de para todo X. Cuando nosotros veíamos la distribución, eh, las distribuciones acumuladas en probabilidad o cuando ustedes la vieron, si lo recuerdan bien, la distribución acumulada siempre tiene forma como de una especie de S. Una S que se vuelve cero o tiende a cero cuando la X es muy pequeña y una S que se vuelve, digamos que se pega mucho a uno cuando la X tiende a más infinito. Entonces la que ustedes obtienen, que es la de color rojo, es la que se obtiene con los datos. Y obviamente como es la que se obtiene con los datos, es como con unas escalitas, porque son conteos, y son conteos que se van acumulando. Entonces todas las distancias, afortunadamente, no son distancias infinitas para hallar ese máximo, sino que son estas pequeñas escalitas que se van obteniendo con los valores numéricos. Miren una cosa, acá no se confundan. La distribución FE no es la distribución de una variable discreta. Se generan estas escalitas es porque yo estoy haciendo conteos. Y como se hacen conteos, obviamente cada vez que se va agregando un valor nuevo, pues va saltando la escalita. Y acá la X ustedes no la tienen que seleccionar en ningún momento. La X son valores numéricos, valores que van desde menos infinito hasta más infinito y que van haciendo estos saltos pequeños. ¿Cuándo se va haciendo un salto? Cuando entra un nuevo dato que hace que brinque. Miren que en el ejemplo que les ponía acá, todos los valores entre 2,1 y 2,4 todos van a ser iguales a 2 quintos. Es decir, se genera una escalita. ¿Dónde va a brincar esa escalita? Cuando x sea igual a quién. ¿Dónde va a saltar la escalita? Cuando x sea igual a quién. ¿Cuándo va a pasar de 2,5 a un valor un poco más grande? Cuando llegue la x a 3. Porque miren que si yo calculo f sub e de 3, perdón, f sub de 3, eso es el número de valores en mi muestra aleatoria que son menores o iguales a 3. ¿Cuántos son menores o iguales a 3? Serían este, este y este. Entonces serían 3 quintos. Miren que de ahí en adelante se va generando una escalita. ¿Que va a saltar dónde? Cuando llegue a dónde? Al siguiente valor, que sería este que hay acá. Este va a hacer que vuelva y salte. Si es claro lo de los saltos. ¿Alguien tiene dudas sobre los saltos? Nadie tiene dudas o todos tienen dudas. Prueba de supervivencia. Bueno, voy a asumir que Ronald habla por todos. Y en este caso, miren cómo es que funciona la regla o la regla de decisión o la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Va directamente a un p-valor. ¿Cómo se calcula ese p-valor? Pues como la probabilidad de que esa d, esa distancia, sea mayor al valor numérico que yo obtenga como el máximo cuando tenga una muestra aleatoria o un conjunto de datos. Y esta probabilidad se calcula directamente con la distribución de la hipótesis nula. Es decir, si yo estoy verificando que los datos son normales, entonces esta f sub 0 es una normal. Si estoy verificando que los datos son gamma, entonces esta f sub 0 es una gamma. Y la probabilidad que se calcula acá es la probabilidad con una gamma.
Hay una cosa importante acá también y es que la prueba de Kolmogorov-Smirnov, si ustedes la buscan por ejemplo en internet o en algún texto, le van a decir que es para datos continuos, pero también se puede aplicar a otro tipo de datos, Poisson, binomial, etcétera. Pero originalmente se creó para datos continuos, ¿de acuerdo? Preguntas hasta acá, antes de ver un ejemplo. Ninguno. Veamos acá el ejemplo. Lo mismo que vimos antes, acá está. Permítanme, voy a aumentar un poco, ahora sí. Tengo la misma muestra aleatoria que vimos antes, MA. Y voy a utilizar una función, acá no voy a hacerlo manualmente, si ustedes quieren lo ensayan, pero hay una función ya que se llama ks.test y miren cómo funciona de bien. ks.test, primer argumento la muestra aleatoria, segundo argumento entre comillas, y aquí es muy importante lo que va entre comillas, es el nombre de la distribución acumulada. Esta es la f sub 0 de x. ¿Cómo deben ponerla? Tal como el R la va a reconocer, con P de probabilidad acumulada y luego con el nombre de la distribución. Entonces si es una gama, P gamma. Para ver estas notaciones, ponga signo de interrogación distributions. Para ver la lista de distribuciones, para ver la lista de distribuciones y nombres que usted puede poner en este caso acá. Está pnorm, pgamma, pbeta. Son todas las que ustedes han visto hasta ahora. Y luego de eso, permítanme borro. Luego de eso, ingresa los parámetros de los cuales dependa esta distribución que hay acá. Por ejemplo, si es una normal, tengo que ponerle cuál es la media o la media estimada y cuál es la desviación estándar, que en este caso es la desviación estándar de la muestra. Si es una Poisson, tengo que ponerle el lambda de la Poisson. Si es una exponencial, tiene que ser 1 sobre el beta y así sucesivamente. Acá está el resultado. ¿Qué me dicen ustedes de este resultado que hay acá? Que se distribuye normal ¿Por qué? por el p-valor. Exactamente. P valor es mayor que quién. 0.05. Y ya con eso concluimos que efectivamente los datos provienen de una distribución normal utilizando el test de Kolmogorov-Smirnov. Lo que les decía ahorita, mírenlo acá, esto es una advertencia que le está dando a usted el código del R. Le está diciendo que la prueba de Kolmogorov-Smirnov está hecha, acá le está diciendo básicamente que valores repetidos no deberían estar presentes en este test de Kolmogorov. Es decir, por ejemplo, ahí está reconociendo algo extraño como que 66 y 66 aparezcan dos veces. Si son datos numéricos o continuos, no debería aparecer 66 y 66, sino 66.1 y 66.5. Pero, ¿qué vamos a hacer? Hay veces que se redondean los datos y de todas maneras la prueba de Kolmogorov funciona bien. Acá está el p-valor y solo con ese p-valor ya se sabe si efectivamente rechazo o no rechazo la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Mírenlo acá. Como el p-valor es mayor que el valor de referencia, entonces aceptamos la hipótesis nula. Y aceptarla es básicamente decir que los datos sí son normales. Miremos otro ejemplo acá con una Poisson. Supongamos que yo tengo este conjunto de datos. Acá yo llamo MA a este conjunto de datos. Y no nos indican en este caso cuál es el lambda para saber si estos datos provienen de una Poisson o no. Entonces en este caso yo voy, busco cuál es el estimador de máxima verosimilitud del lambda. Yo sé que el estimador de máxima verosimilitud es x barra. Y entonces estimo ese lambda con el estimador de máxima verosimilitud. Eso lo hago con la muestra.
mean de mea. Miren que esto es x barra. Y acá aplico el ks.test. Pongo la muestra aleatoria, distribución Poisson, ppoise, y después de poner una coma le digo cuál es el parámetro del cual depende esta ppoise. En este caso, vemos los resultados y qué podemos concluir. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Acepto o rechazo? La hipótesis nula. Acepto. Acepto. Porque este es Menor a 0.05. menor. Mayor a 0.05. Eso, mayor. Acá al final hay cuatro ejercicios para que ustedes los hagan siguiendo esto. Y acá no se les olviden, miren que vuelve y aparece la advertencia. Warning. Este warning es porque acá aparecen muchas veces el 2. Recuerden que Kolmogorov-Smirnov originalmente está creado como para valores continuos, pero hay situaciones como en esta donde también quiero verificar si los datos provienen de una Poisson o no. ¿Preguntas? Ya para terminar. Ninguna. Profe, sí, pero no de esta clase, ¿De qué? de la paz. A ver, hágame la pregunta para que quede grabado, Mariana. Es con respecto a un ejercicio, ¿Cuál? el número 3. A ver, yo veo. Permítanme, Yo no sé si es que yo no estoy viendo de preparación de cuál. permítanme, voy a buscar acá. Clase 20. Profe, ¿usted no es posible que el lunes nos regale una horita de su tiempo para una pequeña asesoría? Pues, para los que estamos ahí como en las últimas dos clases. Eh, Es que por el foro no sé, no me parece tan... Pues yo no sé, yo nunca he preguntado por allí, pero es raro, ¿no? O sea, es mm, muy diferente a cuando uno llega y como que explica bien la mm, mm, lo que pasa es que los lunes yo estoy bueno, estoy en algo pues, como el comité asesor de del área curricular y a veces programan reuniones los lunes. Entonces, por ejemplo, en la mañana no puedo. Puedo a la una, de una a dos. Uf, profe, por una que Los demás pueden también de una a dos. ¿La programo? Sí, profe. A la hora que sea. Listo. Ahorita entonces la programo. me asegura. Pues si se quiere poner a las 3 de la madrugada también, yo a la hora que sea, la pone. A veces sí. Yo la pongo a las 3 pero no me conecto. ¿De acuerdo? Ah, Pero acá igual que se conecte, o sea, a la hora que se puso, perfecto. No importa. a la una entonces. Acá hay un error en este ejercicio. Es x sub n. ¿Cuál es el problema, Mariana? Es que no sé en qué momento utilizar la prueba de hipótesis. O sea, yo llego y saco, hasta que saco la Q y nunca me aparece el beta cero o no sé cómo meterlo y nunca utilizo la prueba de hipótesis. Entonces me genera como mucha duda. Pero en este caso, para crear el score que usted creó ahí, ¿cuál fue? ¿Cuánto me dio? Sí, ¿cuál fue el score que le dio? Me dio sumatoria de xi sobre beta cuadrado menos alfa por n sobre beta. Todo eso sobre alfa por n a la 1 medio sobre beta. Sí, pero ya le entiendo. O sea, el problema es que en ninguna aparece beta cero. Ajá, y nunca utilizo la hipótesis. No, no, sí, muy buena pregunta esta que hace Mariana. No es que utilice ese score de esa prueba de hipótesis, sino el score que se utilizó allá, la forma en la que lo construyeron allá, haga el símil para intervalos de confianza. Y obviamente en intervalos de confianza, cuando vaya a hacer el score, es la derivada parcial con respecto a beta sobre la segunda derivada parcial, pues para la varianza, que es la raíz de esa varianza. Entonces sí, efectivamente en ninguna parte debería aparecer beta cero. Esa es la angustia, ¿cierto, Mariana? Sí. Sí, no debería aparecer. Es el estadístico que se utilizó acá. Va a ponerlo acá en este, para que quede todavía más claro.
yo lo pongo así es para que ustedes vean que acá en intervalos de confianza es equivalente. Permítanme, voy a volverlo a poner acá. Eso. El estadístico score es el S de beta sobre la raíz de quién. ¿Me la recuerda Marian? Bar de ese S de beta. Y acá con respecto. Este score, obviamente, esto para encontrarlo sería la derivada parcial, etcétera. Cuando ustedes lo hacían con pruebas de hipótesis, reemplazaban con beta cero acá, ¿cierto? sí. Pero no hay que hacerlo así. Miren que el que ustedes hacían para la prueba de hipótesis era este mismo, pero obviamente con intervalos de confianza lo que tienen que hacer es directamente calcular esto. Lo que quería con esto es que ustedes vieran que hay una equivalencia entre construir una prueba de hipótesis y obtener la región de aceptación y construir un intervalo de confianza. Construir el intervalo de confianza es básicamente encerrar en esa región de aceptación el parámetro de interés, que en este caso es beta, porque le están diciendo que el alfa es conocido. Y este sí es relativamente sencillo de obtener, ¿o no, Marian? Pues sí. Ah, bueno, ya. Con esa fe que lo dice, ya todos Tenemos es... diferentes definiciones de sencillo, pero sí. No, yo creo que lo más... pues lo que más anima a un profesor es que los estudiantes tarde o temprano van a superar todo lo que uno diga en clase o todo lo que uno les enseñe. Hay algunos profesores que se sienten mal por eso, pero a mí me gusta cuando antes los estudiantes me explican cosas a mí y yo sé que la mayoría de ustedes cuando se gradúe y esté ya trabajando van a venir a decirme pues que yo básicamente les enseñaba bobadas. Entonces, eso que usted está interpretando como que lo fácil o lo difícil es relativo, no, a futuro usted va a decir, no, qué bobada. ¿Qué otra pregunta tenía? Profe, el punto 5 es que dice que hay un intervalo de confianza, pero pues hay tantas maneras de encontrarlo y no especifica cuál. Con esto que hay acá. Pues sí, pero pues lo saco como un pivote, hago score, hago LRT, como yo quiera. Como usted quiera, con la sugerencia de que lo haga de todas las maneras posibles. Es que esto es lo que más se van a enfrentar ustedes. Cuando ustedes tengan una muestra aleatoria, nadie les va a decir en el trabajo, hay un intervalo de confianza por el método de score. Hay un intervalo de confianza por el método del pivote. Nadie les va a decir eso. Ustedes toman la decisión para que lo hagan, digamos que de manera más que les aporte más a ustedes desde el punto de vista académico. Intente hacerlo de todos los intervalos posibles. Score, walt, pivote. Si no, hágalo solo por uno. Y con eso resuelve básicamente lo que le piden acá. ¿Sí me va a entender, Mariana? Sí. Y súper tranquilo. No, hágale tranquila, Mariana. Pues, El punto 4 eh, pues según yo se haría, pues se resolvería también haciendo una gráfica y encontrando dónde se cruza y qué tal. Pero no sé si a lo mejor lo estoy mirando mal porque no, pues no se aplica propiamente lo que se aprendió en esta, pues se podría usar, pero no, pues no es la solución más obvia. Entonces me genera dudas y de pronto lo estoy mirando mal. para hacerlo computacionalmente. Sí, exacto. No, pero sí, computacionalmente se puede. De hecho, así no le respondí la pregunta del intervalo de confianza para este. Sí, es que se resuelve igual, entonces esa era como mi pregunta. Sí, pues ¿para qué existe el computador si no lo pueden usar? Recuerda, este, para quienes no lo han visto, en la asesoría que di el martes antier, este lo encontré computacionalmente y eso se lo van a encontrar ustedes muchos. O sea, hay situaciones donde analíticamente no es posible o es muy complicado hallar los límites. Entonces este lo resolví allá programando en el RStudio y este que hay acá, si lo pueden hacer también computacionalmente, excelente. Siempre piensen así.
Si soy capaz de hacerlo analíticamente, excelente porque ya voy a tener una fórmula cerrada. Pero si no soy capaz, recurran a la parte computacional. ¿De acuerdo, Mariana? Listo, profe. ¿Más dudas, más preguntas? Ahorita corrijo esto, es X u N. ¿De acuerdo? ¿Más dudas? ¿Preguntas? Voy a programar ahorita la reunión. Espera un momentico. El lunes a la 1. Quien no pueda asistir, no hay problema. Ahí va a quedar grabado. Asesoría, inferencia, estadística. Estadística. Y acá voy a poner inferencia estadística. Increíble que todavía... Oh, oh, oh. Bueno, ahorita se las mando. Voy a tener acá la grabación.